Que la paz del Señor sea con nosotros, con la familia, que pasamos en el día a día para mirar a Dios en nuestra doctrina diaria. Mis hermanos, el Evangelio está muy chiquito. Ahí te lo dejo arriba para acostumbrarnos a leer la palabra de Dios. Te lo dejo en la descripción para que juntos leamos la palabra de Dios, que es vida eterna y necesaria. Es necesaria porque tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que saber qué nos mostró, qué nos dio testimonio y qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Para cruzar este mundo oscuro que estamos pasando, este momento de oscuridad, de ansiedad y de miedo. Hoy el Evangelio habla muy claramente de esta situación, para poder seguir caminando en este mundo confiando en Dios. Dice que le dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los cometa. Es mejor que se amarre una rueda de molino que era enorme y se tira al fondo del mar. También dice, si alguien te ofende y te pide perdón, perdónalo. Y si viene otra vez, perdónalo otra vez hasta 77 veces 7. Voy a entrar en contexto esta palabra porque está muy hermosa. Hoy la iglesia está dividida. La iglesia está atacada por fuera y está dividida por dentro. Que el Papa sí, que el Papa no, que esto sí, que esto no. Y nosotros estamos en medio. Y eso apaga la fe. Si tienes poca fe, te la apaga. Y si tienes mucha fe, no sabes qué hacer. Pero yo le decía, Señor, pues entonces, ¿cómo le podemos hacer? Hay los modernistas con los tradicionalistas, que esto sí, esto no, los apologéticos. Pero vamos a entrar en contexto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Me dice el Señor. Eso provoca división. Los escándalos provocan división, pero tú no lo puedes evitar. Como cuando le pasó a los 12 discípulos con Judas, hubo un enorme. San Pedro lo negó y se fue. Fue un escándalo grande, mas sin embargo no se acabó. Tenemos que tener esto. Primeramente, ¿qué es la iglesia que Cristo fundó? Que Él prometió estar hasta el último día del mundo con su iglesia. Que no nos iba a dejar solos. Punto número 2. Si hay división, porque somos humanos. Mas sin embargo, Dios no se marcha ni se mueve. Aquí está en su iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A quién le tengo que hacer caso? Una, no hables mal del Papa porque es mejor que te amarres una rueda y te tires al fondo del mar. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hablar mal del Papa y de las cosas que están pasando, estás siendo cómplice. Es algo espiritual, no es algo material. Hay que confiar en lo espiritual. Y si Dios dijo que iba a estar con su iglesia, hay que estar con su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Orar. Orar para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Que pase lo que tiene que pasar y cortarse lo que se tiene que cortar y seguir adelante. Me gusta una frase del Papa Juan Pablo II que dice, hay que defender la verdad aunque volvamos a ser 12. Que se vayan todos. Jesús no tuvo miedo cuando estaba hablando de que se iba a quedar en la Eucaristía. Dijo, todos se fueron los 5,000 y le preguntó a los 12 apóstoles, ¿ustedes también quieren dejarme? Hoy Jesús hace esa misma pregunta, ¿también tú quieres dejarme? Para estar tranquilos hay que ver esto. En la iglesia, que somos millones, hay división. ¿Cómo no? Si hay mucha gente. Pero eso no es normal, eso es normal, no es nada extraordinario. Vamos a verte tú, entra en ti, ¿no tienes división? En las cosas de Dios, que si voy, no voy, que si quiero, que no quiero, que si lo hago, no lo hago, que si está bien, está mal. Tú tienes división dentro de ti. Tú tienes que hacer oración por ti para que tú no tengas división y saber lo que Dios quiere de ti. Y cuando tú agarres la idea de que tú tienes división, no vas a estar fijando en la división y mucho menos vas a hablar de la división de los demás. Y mucho menos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ni tú puedes estar derecho en las cosas de Dios. Eso sí, hay que hacer oración para saber lo que Dios quiere y estar lo más derecho posible en las cosas de Dios. Tú, tu familia y en la iglesia, que es la obligación de cada católico rezar por la iglesia de Cristo, que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Hay que hacer oración por la iglesia, que no nos perturbe. Hay que hacer más oración. Y cuando tengas más ganas o ganas que empieces a orar, haz más oración. Tú dices, Señor, en ti confío. Tú hiciste tu iglesia y tú estás en ella. Señor San José, ayúdanos a formar el cuerpo de Cristo, porque va a haber gente que se va a ir. La pregunta es aquí, ¿también tú quieres dejarme? ¿Hasta qué punto vamos a estar unidos en lo espiritual, en la oración con la iglesia que Cristo fundó? Porque déjame decirte, si tú haces oración, estás con el Espíritu Santo. Y si estás con el Espíritu Santo, Él te va a guiar como guía a la iglesia. Dios no falla, el hombre falla. Pero si tú estás con Dios en oración, Dios te va a guiar. Y la más importante, el perdonar. El perdonar hoy es un signo inequívoco de que tú estás con Dios. Porque hoy no se perdona.
Hoy todos somos delicados, todos ofendemos, pero nadie pide perdón. Cuando alguien te ofenda y te pide perdón, perdónalos y vas a ser diferente. Esa es la huella principal de Dios, el perdonar. ¿Por qué? Porque es un amor que estás dando. Sé que no eres tú, sé que es Satanás que está en ti y tú no me ofenderías si me conocieras. Es por eso que te perdono y oro por ti para amarte y a darte el abrazo de perdón. Y no importa que una vez, porque una me la hace, pero dos no. Te la pueden hacer 1, 2 y 3. Y para demostrar que Cristo vive, hay que perdonar. Cuento con tu oración y cuento con la mía. Mis hermanos, entonces, no hay que hablar de la división, hay que hacer oración por la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno mismo está dividido, ¿cómo va a ser capaz de hablar de la división de la iglesia, del escándalo de la iglesia? Hay que orar, confiar de que Dios está en la iglesia. Y como papá llega a la casa, arregla todo, saca lo que no sirve y se queda con lo que sirve. Y hoy te hace esta pregunta: ¿también tú quieres dejarme? Si no me quieres dejar, haz oración por la iglesia, por tu hermano que está fallando, porque es mejor amarrarle una rueda de molino y echarla al mar que estar orando por él. Hay que orar por ese hermano, hay que orar por esta iglesia, hay que orar por uno mismo para saber lo que Dios quiere de ti y de mí y no tener esas divisiones que muchas veces apagan la fe. Que el Señor nos bendiga.